Pues bienvenido a Comic Store. Tenemos aquí vía Skype con sonido a Juan N. Cabal. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bien, aquí tenemos al autor, al dibujante de esta obra, Electra, que estuvimos hablando el otro día, y se puso en contacto vía el chat de YouTube. No sé si fue un poco casualidad que te encontraste el vídeo o te lo chivaron por ahí. Me lo chivaron por ahí y tal, lo vi, me hizo gracia y nada, no suelo entrar en esas cosas, pero me hizo mucha gracia lo de los libros de colorear de Star Trek. Yo soy muy trekkie, ¿eh? O sea, yo soy muy Sí. fan de Star Trek, sí, mucho. O sea que... Hombre, no me ha dado por colorear todavía, pero me hizo gracia a mí también, ¿no? De que vea que son para adultos. Sí, porque al parecer están muy de moda allí en Estados Unidos, sacan libros de colorear como terapia de relajación y tal, y los hay de cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces a mí cuando me llegó la propuesta, lo primero que pregunté era si eran las series originales o era la nueva generación. Que era la nueva generación, me parece, ¿o qué? Sí, pero al final terminé haciendo de todo, ¿sabes? Entonces después me pidieron que hiciese las series originales y fue, wow, un alegrón, así que nada, muy bien. O sea que se venden bien esos cómics, ¿no? Por lo visto. Sí, se venden muy bien, están teniendo bastante éxito. Y eso aquí en España no ha llegado, porque eso sí es ahí en Estados Unidos. Sí, yo creo que igual es demasiado específico como para que aquí tenga éxito, pero no sé. Pues muy bien, bueno, vamos a empezar por los orígenes, por cómo empezaste en el mundo del cómic, porque tú empezaste, bueno, estudiaste en la Escuela de Arte de Oviedo, que yo voy a preguntar, como lo voy a empezar a preguntar a muchos dibujantes que estudiaron, si realmente vale para algo estudiar en la Escuela de Arte a la hora de dibujar cómics. Yo creo, personalmente creo que no. Para mí, va a quedar muy feo lo que voy a decir, pero para mí fue una excusa para estar 2 años y pico dedicándome a lo que me gustaba y no tener la presión en casa de a ver si haces algo de provecho. ¿Sabes? Como que la escuela te legitima un poco lo que estás haciendo en ese momento, pero en realidad sí aprendes técnica y cosas así, pero no me parece nada esencial. Si no sale de ti, no me parece que sea esencial para nada, vamos. Y empezaste con el webcómic, con Vida y Tiempos de Sebastián Admirable, que yo no lo he podido encontrar. Yo no sé si es que no lo he encontrado yo o si ha pasado con eso, si está fuera, está offline o qué pasa con ese webcómic. Te cuento, cuando terminé, bueno, estaba trabajando en publicidad y la empresa en la que trabajaba cerró y además yo ya estaba pensando dedicarme a otra cosa porque en realidad la publicidad no me gusta mucho y de la que empezaba a buscar cosas así para hacer en cómic y para practicar un poco ya como ejercicio personal, decidí hacer ese webcómic y tal. Y el problema, como problema no, entre comillas, estuvo colgado un par de años, pero como se me quedó obsoleto, o sea, los archivos eran muy grandes, no me acuerdo en qué formato lo había subido y se me quedó muy pasado, entonces lo que hice fue descolgarlo y quedará como, si llego a algo, quedará como auténtica leyenda y mito. O sea, que no se va a recuperar de ninguna manera ese webcómic o reeditarlo o algo. Espero que no, la verdad, me da mucha vergüenza. Sí. Bueno, hombre, no, pero vale como evolución de lo que has llegado a dibujar, ¿no? Cómo empezaste y cómo... O ni siquiera... Sí, por supuesto, sí, pero en principio no tengo idea de hacer nada con ello, pero bueno, ya veremos. Depende por dónde vayan... Y después, por mi carrera. Y después llega de repente Lobezno, en principio. Te llama Marvel. ¿Cómo llega ese encargo de Lobezno? ¿Viene a través de haber visto el trabajo que has hecho antes, tanto en estas dos webcómics, o cómo se liga un poco todo? Esto sí que me parece importante, sobre todo gente que esté empezando o gente que, claro, cuando nadie te dice cómo tienes que hacerlo, o sea, cómo tienes que empezar. Tienes la historia de, bueno, que si vas a convenciones, que si vas a sitios de este tipo, tal, bueno, las de aquí de España, para eso no te van a servir. Si te pagas el viaje a Estados Unidos, todavía, o al Reino Unido, o ese tipo de historias. Pero aquí me parece muy importante tener un agente. Ah, sí, un agente, alguien que lo mueva, ¿no? Y que te vaya diciendo. Ese agente es el que va a esas convenciones, ¿sabes? No tenías que gastar tú la pasta ni irte, yo que sé, a Chicago o a Nueva York y tal. Entonces me puse en contacto con un agente, ¿puedo decir su nombre?
Sí, yo te lo iba a preguntar, pero no sé si era privado. Si lo quieres decir, perfecto. Sí, por supuesto, porque además me gusta mucho animar a la gente a que se ponga en contacto con él, porque no solo te representa, sino que además te da consejos ya no a nivel artístico, no solo a nivel artístico. De hecho, el tema artístico lo suele dejar de lado, sino sobre todo a nivel profesional, que me parece muy importante, me parece más importante en este caso. Y es Joaquín García Marina. Ah, muy bien. Si la gente lo busca por Google y tal, lo encontrarán. Y me puse en contacto con él y él me dio un par de consejos sobre las páginas de muestra que tenía que hacer. Me mandó, de hecho, un guión para preparar muestras y empezar a mandar muestras a todos los sitios. Y tuve la suerte de que lo primero que hice fue eso, llamada de Marvel, que querían que hiciese un número de eso, de Lobeznos, y ahí empezó todo. O sea, que fue llegar y besar el santo casi, ¿o qué? Literal. Qué suerte, porque además Lobezno, joder, fíjate, o sea, Lobezno es de Marvel de lo más. Yo cagado. Y después, bueno, estás ahí haciendo el volumen 5 de Lobezno, y después llega este Electra, corriendo con el diablo. Sí, entre uno y otro pasó un tiempo porque tuve la mala suerte que el editor con el que trabajaba en Lobezno salió de Marvel nada más terminar esa colección, con lo cual me quedé un poco en el limbo, en plan de ellos sabían quién era, pero no tenía un editor que me respaldase ahí, que me ofreciese más trabajo. Entonces pasó casi un año y pico y durante ese año hice los libros de Star Trek, con lo cual fue bastante productivo. Sí. Y luego a finales de ese año... que creo que es a finales del 2016, iban a sacar esta nueva colección de Electra, un poco a rebufo de las series de Netflix. Sí. Y tenían un dibujante, además a mí me gustaba bastante, pero no sé por qué lo sustituyeron y me llamaron. Y así de la nada, además, ¿sabes? Entonces fue todo más extraño. Y nada, y para allá que fui. Ah, pues estupendo, oye. Te iba a preguntar por el tema del color, por ejemplo. A mí el cómic, ya digo, en general me ha gustado bastante. Bueno, hay algunas cosillas. Quizás no tanto el guión. Puedes dar palos, puedes dar todos los palos. Sí, bueno, lo que tuve que decir lo dije en el vídeo más o menos, ¿no? Quizás lo del tema, te iba a preguntar por el tema del moratón de la chica al principio, que a mí me parecía un poquito confuso, que sé que es complicado de explicar. Si puedes contarme un poco tu opinión. Sí, dime. Sí, porque me llamó la atención porque creo que además... es ese tipo de cosas que, visto desde fuera, desde el punto de vista del lector, te extrañan. Y claro, desde el punto de vista del dibujante o de la gente que estamos haciéndolo, tú sabes por qué es, pero claro, no tienes esa perspectiva. Entonces, viendo el vídeo, me hizo mucha gracia ese comentario y tu comentario sobre el guión, porque, bueno, te voy a desvelar Dime. Vamos, terroríficos de cómo funciona la industria. Espero que esto te reporte muchísimos suscriptores. Está bien. El problema tuvo con esa serie, ellos intentaron, y por lo que precisamente estoy de acuerdo contigo con lo del guión, pero es que el guión no se parece en nada a lo que salió, a lo que era. Anda. Entonces, ellos intentaron hacer una serie así de Electra, en plan de eso, estilo de Netflix, estilo adulto, estilo así muy chulo y muy tal. Entonces, la propuesta del guionista era muchísimo más adulta y muchísimo más fuerte, entre comillas. Tampoco era nada del otro mundo, ¿eh? Sí. Pero no fue censura, pero sí que dijeron a mitad de camino, en plan de hay que bajar el tono. Entonces, por ejemplo, la historia de la camarera con el supuesto novio, no era el novio, era su jefe, al principio. Sí. Y las escenas daban a entender cosas bastante más oscuras que mi novio se ha metido conmigo en el cuarto de baño y me ha descolocado el cuello de la camisa. No sé si sabes por dónde voy. Más o menos, sí. Entonces, el tema de los moratones y el tema de tal, en realidad, era una chica, una camarera de Las Vegas que su jefe abusaba de ella. Y claro, y Electra, bueno, eso va, se venga, tal, y entonces era todo mucho más gore, mucho más tal. Eso la propuesta. Entonces, el primer guión era así. El primer guión era tal, y empezaron a bajarnos el tono. A partir del segundo y del tercero ya empiezas a ver que es todo súper
colorido y pega un giro eso al videojuego, a todas esas historias que bueno, que insisto, que yo disculparía el tema del guión porque lo cambiaron, decidieron cambiar de, como se suele decir, de caballo a mitad de... Que es una putada para el guionista, claro, que te cambia a la mitad cuando además te han pedido una cosa, la haces. Además es que tuvimos que hacer muchísimas cosas, tuvimos que hacer muchísimos cambios porque él seguía con el chip ese. Me pasaba el guión, yo lo dibujaba y cuando lo había dibujado nos llegaban los editores y nos decían, no, es que esto no puede salir así, es que esto no puede salir así, es que esto no puede estar. Y nos pusieron mucho... Hay una escena en el número, no sé si es, bueno, es que claro, dibujándolo, bueno, entonces, la escena en la que se cargan a la idol japonesa, en esa escena le cortan la cabeza. Entonces el guión me pone, le cortan la cabeza y bueno, había sangre, se veía la cabeza cortada, se veía todo, era muchísimo más gráfico. Y claro, a mí, a esas alturas, me entregas el guión y yo pensaba, no nos van a dejar hacer esto, pero si ya lo sabes, nos lo han dicho. Yeah. Entonces tuve que hacerlo todo bastante poético ahí con los pétalos de cerezo y con todo, ¿sabes? Mucho tal para que quedase súper disimulado que lo que estábamos contando. Entonces fue muy, muy, muy divertido. O sea, no me parece criticable ni al guionista ni a Marvel por decidir hacer esas cosas en el sentido de... Vale, tomas una decisión tal, pero luego vienen órdenes de arriba y, oye, los que mandan, ¿no? Ya, claro. Pues mira, esa es una de las preguntas que te iba a decir sobre la censura en ese tipo de cómics, justo que la tenía aquí apuntada. Que o sea, que supervisan todo siempre, ¿no? Sí, muchísimo. Muchísimo. Hay cosas, por ejemplo, que no entiendes. Que te cuesta más entender. Más que censura... Esto no llega a ser censura, yo lo llamaría más bien exceso de celo, a veces, o sea, sobreprotección. No llegó a ser censura en el sentido de, en el guión no cambiamos nada así gordo, pero sí que bajamos mucho el tono, ¿sabes? Entonces, luego tenían cosas, por ejemplo, en la primera escena del hotel, cuando Elektra se lleva a la camarera a su habitación y tal, y todo eso. La habitación de Elektra iba a poner un cuadro enorme de Daredevil en plan rollo así muy arte, muy chulo y tal. Sí. Y por ejemplo no me dejaron. En plan pero si los derechos del personaje son puestos, ¿por qué no me dejáis? O sea, eran decisiones un poco raras a veces. Por eso o sea que a veces es un poco, no sé, un poco altruista, o sea, un poco aleatorio ese tema. Más que eso, es que te cuesta entenderlo. Entonces es un poco lo que te estoy contando, que al final, como las decisiones vienen de arriba, no tienes ni tiempo ni capacidad de coger y plantearte, coño, ¿y por qué hacen esto? ¿Sabes? Entonces tú coges, tiras para adelante e intentas hacerlo lo mejor que puedes. Al final, yo no lo llamaría obstáculos, pero son condicionantes a la hora de cómo te planteas las cosas. Entonces, por eso te decía antes, claro, yo entiendo que digas, no, es que el guión, no sé qué tal, y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero en defensa del guionista tengo que decir que salió bastante distinto a lo que él tenía pensado. Suele pasar eso además, lo de los guionistas, o sea, con todo, al final siempre, bueno, los que pagan son los que mandan y bueno, imagino. Sí, desde luego, trabajas para alguien así, lo sabes desde el principio, eso no hay que... Te iba a preguntar por esta viñeta, bueno, no la estás viendo, cuando está con la camarera, precisamente que tiene ese flashback, que está con Daredevil, que son esas 3 viñetas de flashback, con ese dibujo o ese color retro y tal, que me gusta mucho ese flashback. Cuéntame un poquito eso. Sí, la escena me pedía un flashback normal y corriente, al uso, pero yo venía después de un año y pico sin trabajar para ellos y claro, te sentías un poco en plan de, como me están dando una segunda oportunidad, tengo que impresionarlos desde el principio, ¿sabes? Sí. Entonces me gusta mucho cuando, si lees después mis próximos números, yo que sé, los de Lovena, todas esas cosas. Sí, lo haré. Los flashbacks, instrumentalizarlos un poco, ¿sabes? Que no sean las típicas viñetas, mira, pasó esto, sino integrarlos dentro de la propia narrativa. Entonces, eso fue lo que hice y además quería dar un poco los flashbacks que estuviesen hechos en el mismo estilo del artista que los hizo en su momento. Por eso, en la primera viñeta es estilo Elektra Lives Again, el segundo es de Daredevil de la Elektra de Bill Sienkiewicz y el tercero es del
del primer Frank Miller, de cuando le mata El Dulce. Entonces, al final, ellos tenían unas dudas de la leche. O sea, me acuerdo más, la editora me decía, ¿pero esto lo vas a hacer tú? Digo, tú déjame que sé lo que estoy haciendo. A mí me gustó muchísimo, ¿eh? Además que porque no se puede contar más con menos, quiero decir. Y además es que lo que quería que fuese integrado todo dentro del mismo plano, de derecha a izquierda, en plan de como si fuese la misma persona. Sí, porque el cuerpo de ella está en las 3 viñetas. Entonces al final las tuve que colorear yo y todo en plan de, porque no es que no me fiase del colorista ni mucho menos, pero tenía en la cabeza muy, muy, muy claro lo que quería. Entonces dije yo, déjame a mí que lo hago yo todo. Pues sí, me llamó mucho la atención. Bueno, también te iba a preguntar por los distintos trajes que después se va poniendo Elektra. Sí. Que me gustaron bastante todos, incluido el último, que es así como una especie de Sub-Zero o algo así. Eso está buscado. Excepcional. Eso está buscado, ¿no? Decimos. Sí, claro. Y también te iba a preguntar por los calzones de ella, eso de el calzón o el calzoncillo que lleva, ¿por qué ese calzoncillo? Lo pone el guión. ¿Lo pone el guión? Ah, pues no. Sí, esa escena también me la... El guión intentaba ser así un poco sexy y tal, y lo intenté hacer, especificaba lo que usaba unos boxers de toda la vida, o sea, unos boxers de toda la vida, no, unos boxers de Calvin Klein y tal, que hizo un poco la parodia y tal. Sí. Y eso es porque lo pone el guión. Y bueno, y en la última viñeta que se le diese la cicatriz de la espalda y tal, y dos cosas más. Y luego lo único que me bajaron un poco de tono los planos, que no hiciese planos muy sexys, por decirlo de alguna manera. Y eso es todo bien, vamos. Lo único que no me dejaron tocar fue el traje oficial, el negro. Sí. El traje ese, en concreto, creo que lo diseñó Bill Sienkiewicz. Tiene como una especie de guantelete metálico. Y me acuerdo que era muy, muy, muy jodido de dibujar, porque además, quiero decir, cuando te pasa un diseño de Bill Sienkiewicz está abofetado, no entiendes nada, o sea, no sabes de esto qué coño es. Y tuve que hacerlo, bueno, primero me lo tuve que inventar, entonces a la primera escena que pude me lo cargué. Entonces a partir de ahí sales con una especie de vendaje rojo y fuera. Yo cuando leo el cómic, simplemente viendo las caras de ella, ya sé lo que está pensando prácticamente, ¿no? Que eso ya significa muchísimo, ¿no? Que casi no hace falta leer el texto para entender el cómic. Era muy difícil porque ella no tiene apenas diálogos, entonces el guión era muy específico en temas de pedir mucho lenguaje corporal y facial, ¿sabes? Entonces... Sí. Tiene muchas escenas, eso, si te fijas, eso, de la mirada de ella y tal, y claro, y tampoco quieres repetirte, no quieres hacer la típica mirada con el ceño fruncido, todas esas cosas. Sí. En otros le puedes dar un poco más de bola, como en el de la escena con Daredevil, en el flashback en blanco y negro y tal. Ese también me gustó mucho, justo lo estaba viendo aquí, lo estoy enseñando a cámara, aunque tú no lo veas, pero lo estoy enseñando a cámara. Que sí, es muy bonito, además ese traje que llevan los dos, ¿no? El clásico y el con las 2Ds. Y ella ese traje como... no sé cómo llamarlo, como vestido casi. Rojo. Sí, el clásico de ella. Sí, con ese flashback el tema también era un poco eso, integrar el flashback en la historieta. Y tampoco quería hacerlo muy, muy, muy clavado a lo que son eso. Quiero decir, al final es ella recordándolo. Entonces, yo entiendo que ese recuerdo está condicionado a cómo es ella, cómo lo vivió ella, ¿no? Entonces, por eso, hablando con el colorista, decidimos eso, blanco, negro y rojo, o sea, gris y rojo, todo. Sí. Y que los trajes no fuesen tampoco... El traje de Daredevil, si te fijas, es el traje de él, pero no se ve como muy superheroico tampoco, ¿sabes? Se ve todo como muy de la calle, que era lo que queríamos. Más realista, ¿no? Quizás. Sí. Sobre la portada, aunque la portada no es tuya... Pero me parece que no es tuya, ¿no? La portada. No, las portadas son todas de Elizabeth Torque. Sí, pero te iba a preguntar por el efecto que tiene tan chulo. No sé si sabes cómo se hizo. ¿Sabes lo que te digo? Este efecto que parece que sobresale realmente la Elektra. Si te digo la verdad, no tengo ni idea. Fue lo primero que vi, lo primero que me enseñaron, la portada. Y ya está hecha tal, no tengo ni idea. La portada es muy llamativa. O sea, la portada a mí ya me ha comprado casi el cómic, prácticamente. Mira, yo no me suele gustar mucho esto que hacen, se hace ahora de que los portadistas sean distintos y sobre todo que la portada no tenga nada que ver con el interior.
pero en este caso tuve la grandísima suerte de que Elizabeth Thor, que es un artista con un piano y que hizo unas portadas fantásticas y que además tienen que ver con la historia, pero además son súper alegóricas y están muy, muy, muy bien. Es cierto que eso, lo que acabas de decir tú, es que vende el cómic solo, ya. A mí me daba un poco de vergüenza incluso, en plan de, joder, estas portadas, luego van a verlo dentro y van a decir, joder, qué puta mierda. No, pero además, hombre, no es exactamente el mismo estilo, pero sí tiene, o sea, que decir, si no te fijas, o sea, parece que sí que está hecho, no es exactamente el mismo estilo, si te fijas ves que es distinto el dibujo y tal, pero bueno, que sí que siendo honesto, yo como fan preferiría que los interiores también los hubiese hecho ella, ¿eh? Va, hombre, no. ¿Qué te iba a decir? Después tienes habíamos dicho que hiciste Lobezna, X23. Que es como un poco continuación. En realidad, Lobezna cerró cuando salió el guionista oficial Tom Taylor, con el que estoy trabajando ahora en Spider-Man y con el que trabajé después, durante ese arco en Lobezna trabajamos muy bien juntos y luego decidieron relanzarla como X23 y después ya estuvo el primer arco y la primera oportunidad que tuve para volver a trabajar con Tom, ahora en Spider-Man. Es el asombroso vecino... ¿Cómo es? El amistoso vecino Spider-Man, así. Aquí, creo que sale el mes que viene, no sé cómo lo van a llamar, no sé cómo se suele llamar. La colección, ya tuvo una colección que se llamaba así, pero no sé el nombre en español. Pues es de lo más top, porque dibujar tanto Lobezno como Spider-Man es lo más alto, ¿no? Que se puede, o de los más altos que se puede alcanzar, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Prefiero no pensar en eso, sí. Como responsabilidad. En realidad, cuando te presentan los proyectos, claro, piensas, joder, a ver qué puedo hacer, ¿sabes? En plan de cómo podemos hacer algo que mole. Y no me paré nunca a pensar en la responsabilidad, porque yo creo que me acojonaría un poco si me paro a pensar en la responsabilidad. Nunca pienso en la responsabilidad, la verdad, soy un insensato. Mejor no pensar, lo haces bien. Claro, sí, es que te dicen, hostia, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Y ahora mismo que estás? ¿Con Spider-Man ya lo terminaste y empiezas algún nuevo proyecto? No, sigo, soy el dibujante regular. Ajá. Pues nada más por la entrevista. Muchas gracias, Juan, por atendernos. Un placer escucharte y espero que cuando salga el Spider-Man pues también te puedas pasar otra vez por aquí como hoy. Sin problema. Pues muchas gracias. Muy bien. Venga, hasta luego y suscríbanse.